Gloria a Dios. Amén. Amén. Bien. Salmo 46, leemos la palabra del Señor en esta hora, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Y el pueblo del Señor decimos amén. Amén. Bien, vamos a leer los 3 primeros versos nada más. Gloria al Señor. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aleluya, hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bien, en el Salmo 46 se está profetizando algo y al mismo tiempo se está dando la confianza, la seguridad y la fortaleza al creyente verdadero. Por creyente verdadero, vamos a entrar en los detalles ahora. Aquí está hablando acerca de lo que puede acontecer o las cosas peores que pueden acontecer en la tierra, acerca de las cuales los hombres tienen temor. Eso lo dice en varias partes de la Biblia, cuando por ejemplo lo vemos en el capítulo número 6 del libro de Apocalipsis, cuando caen los montes allí a causa de la ira de Dios y se esconden bajo las peñas y bajo los montes, los grandes, los gobernantes, y le dicen a los montes, caed sobre nosotros y escondernos del rostro, de la ira, del rostro de aquel que está en el trono y del Cordero. Entonces vemos que el hombre, sea grande, sea pequeño, tenga dinero, no tenga dinero, sea fuerte, sea débil, sea quien sea, por naturaleza humana, ante la ira del Señor, tiene temor. Lo podemos ver también en el libro de profeta Malaquías, en el capítulo 4, terminando allí el Antiguo Testamento. Profeta Malaquías, capítulo 4, cuando dice que en el día de la ira del Señor, en el día del Señor, ¿quién podrá estar delante de su presencia? Que nadie podrá estar delante de su presencia. Entonces, en el capítulo número 3 de Malaquías, no en el 4, y en el verso 2, donde dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, nosotros vemos que ante los juicios de Dios fuertes, porque usted se está hablando de algo que podría acontecer, entonces David dice, tranquilo pueblo de Dios, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a ir detalle por detalle. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bien, hermano. Primero se está hablando de lo que realmente es Dios para nosotros. Para las personas, Dios es, para las personas naturales y comunes, ¿verdad?, el que le da abrigo, el que le da alimento, no para todos, pero bueno, para la mayoría. Ay, gracias a Dios, dicen, gracias a Dios, pero bueno, usted sabe que en la humanidad el nombre de Dios se toma en la boca de las personas en vano. Eso es lo que el Señor dijo, ¿verdad?, que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pues como es algo que está automatizado en los corazones de las personas y por algo automático lo hablan así, ¿verdad? Pero realmente, ¿quién es Dios para nosotros? Entonces, aquí está diciendo el Espíritu Santo por medio de David lo que debe de ser Dios para nosotros. ¿Se entiende? El otro día, en la enseñanza acerca de las dudas de todas las cosas que teníamos, es una pregunta acerca de qué quiere decir Dios, algo profundo, algo fuerte, hermano. Y cuando allí el Espíritu Santo nos habló, nos ministró que Dios es lo que dice Éxodo capítulo 3, verso 14. Él es yo soy. O sea, Dios es
todas las cosas imprescindibles para la seguridad, para la salvación, del alma, para la alimentación, tanto del cuerpo como del alma, la entrada al cielo. Eso lo dijo Jesús cuando habló de todo lo yo soy que Él es, ¿entiendes? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso quiere decir Dios. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Eso quiere decir Dios. Yo soy la vid verdadera. Eso quiere decir Dios. Yo soy la luz del mundo. Eso quiere decir Dios. Que sin Él no se puede ver, ¿entiendes? Las cosas reales, las cosas espirituales, las cosas como son delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos de los hombres. Yo soy la puerta. Eso quiere decir Dios, que pues, si no es por Él, no podemos entrar al Padre, no podemos entrar a la eternidad, sino al infierno, ¿entiendes? Yo soy el buen pastor, o sea, que si Él no me pastorea, no puedo entrar al cielo porque necesito ser pastoreado como oveja del pastor, del buen pastor, ¿entiendes? Entonces, esto es Dios, todas las cosas. Y aquí vemos que David dice también acerca de qué es Dios, que tiene que ver con esto mismo. ¿Qué es Dios? Nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Se entiende? Entonces, cuando una persona dice que Dios lo ayudó, se supone que si no está hablando mencionando el nombre de Dios en vano, debería de realmente vivir que Dios realmente es su ayudador. Ahora, cuando el banco o la cuenta del banco de la persona es su esperanza, es su fortaleza y pronuncia que Dios lo ayudó, entonces es cuando pronuncia su nombre en vano, pero vive otra cosa, ¿entiendes? Amén. Cuando el esposo es el consuelo y la fortaleza de la esposa, no es que el esposo no consuela a la esposa, porque aún entre los hermanos nos consolamos. Pablo lo decía, ¿verdad? Que nosotros recibimos consuelo con la llegada de Tito y los consolamos a vosotros con nuestra consolación, con que Dios nos consuela, pero una cosa es esa consolación entre los esposos y entre los hermanos, y otra cosa es que dependo absolutamente de esa persona para ser consolado, cuando Dios es nuestro principal consuelo, ¿me entiendes? Amén. Entonces, cuando la seguridad del hombre es su cuenta de banco, cuando la seguridad del hombre es su madre o su padre, cuando la seguridad del hombre es su esposo o su esposa, cuando la seguridad del hombre y el consuelo del hombre es su profesión o su trabajo que tiene, cuando y muchas otras cosas más, ¿entiendes? Entonces nosotros podemos entender que el Dios que tienen son esas cosas que mencionamos. O sea, hay personas que para ellos, aunque pronuncian que Dios es su ayudador, realmente su ayudador es su cuenta de banco, o es su familiar, o es su amigo, o es su pastor de acá de la tierra, o es su trabajo, o es su profesión, o es su título que tiene. Entonces, eso es Dios para la persona. Lo que se vive, de lo que realmente dependemos, eso es Dios para las personas. ¿Se entiende? Eso es lo que es Dios para cada uno. Pero David dice acerca del pueblo de Dios, dice, Dios, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Cuáles son las fortalezas? En las guerras, desde la antigüedad, cuando habían guerras entre pueblos, cada pueblo tenía un muro. Esa fortaleza, ese muro que rodeaba la ciudad, era la fortaleza del pueblo, era la fortaleza de esa ciudad. Por ejemplo, podemos ver en el Antiguo Testamento, en la historia de las guerras que se hacían desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos que todas las ciudades tenían un muro. Por ejemplo, para el pueblo de Israel entrar a tomar posesión de la tierra prometida, ¿qué tuvo que hacer antes de entrar? Destruir su fortaleza. ¿Qué tuvo que hacer? Pues tuvo que derribar el muro, que era un muro terrible, tremendo que había. Entonces Dios le dio la estrategia de las vueltas que tenían que darle allí al muro de la ciudad, y lo que tenían que hacer durante varios días consecutivos, 7 días consecutivos, ¿verdad? Y entonces allí, cuando se derribó el muro, se entró a la ciudad. Entonces lo vemos en todas las ciudades, y cuando tomaban una ciudad, cuando la poseían, si le derribaban el muro, ellos edificaban otro. ¿Me entienden? Ellos edificaban otro, porque esa ciudad no podía quedarse sin un muro alrededor, porque quedaba desprotegida ante cualquier ataque de cualquier persona que quisiera después tomar y poseer esa ciudad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque estoy explicando esto. Porque eso es lo que es una fortaleza. ¿Entiendes? Esa es la fortaleza donde se resguarda a la persona del ataque del enemigo. Ahora, dice que Dios para el cristiano verdadero es esa fortaleza. Esa fortaleza ya ahora no es
no es de ladrillo, no es de una construcción de bloques ni de nada, sino que esa fortaleza ahora para nosotros es Dios, es el Señor. ¿Se entiende? Viene un terremoto, viene un tsunami y la gente, las personas confían en algunos, por ejemplo, los grandes y los poderosos, como lo llama en el libro de Apocalipsis, lo llaman así a ellos, porque no que sean poderosos en el mundo espiritual, para nada, al contrario, sino que son poderosos de riqueza, de dinero, a eso se refiere, y de nombres en la tierra, ¿entiende? Los gobernantes. Ellos, la Biblia nos enseña, y el Señor revela por sus palabras y sus profecías y por el Espíritu Santo que ellos han hecho y hacen, pues allí hacen como lugares subterráneos donde se esconden, donde ponen cantidades de alimento, ¿verdad? Lugares escondidos en montañas, en lugares bien intrincados, subterráneos, donde ellos piensan que no va a llegar el mar, o donde ellos piensan que no se podrá partir la tierra por lo intrincado que está. Estudian el terreno y estudian todo, ¿verdad? Entonces, esa es la fortaleza para ellos. Entonces, cuando llegan los juicios, estas personas van a correr hacia allí. Cuando llega un terremoto, cuando llega un tsunami o alguna cosa de eso, un juicio de Dios, las personas se refugian en lo que ellos construyeron. ¿Se entiende? Ellos se preparan para los huracanes, para los volcanes, para los juicios, y allí se esconden. Pero de nosotros, dice que nosotros tenemos una fortaleza y un amparo, que es el Señor. ¿Se entiende? Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y dice que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué es un pronto auxilio? Que cuando uno está en tribulación, cuando uno está en dificultades, Él es rápido, Él es pronto para ayudar. O sea, Él no deja que perezcamos de ninguna manera, sino que dice que Él es nuestro pronto auxilio en esas tribulaciones. Ahora entra en el asunto de la profecía, de lo que está diciendo que acontecería y que no deberíamos temer, pero está diciendo que acontecerá. El Espíritu Santo nos dice que acontecerá. Ahora, si Dios verdaderamente es nuestro amparo, si Dios verdaderamente es nuestra fortaleza, como también lo dice en el Salmo 18, lo podemos allí, o lo puede cada cual escudriñar por su cuenta, allí en lo personal con el Señor. En el Salmo 18, del capítulo 1 en adelante, el salmista David habla varias cosas que para él era Dios. Dice, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi fortaleza, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todo eso era Dios para él. No entramos en detalle de cada una de estas cosas ahora, nos saltamos del tema. Pero bien, si esto es Dios para nosotros, entonces tenemos garantía acerca de lo que aquí dice que acontecería y de lo que va a venir. Amén. Sí, Dios es nuestro amparo. Si Dios no es nuestro amparo, tenemos un problema para lo siguiente. Si Dios no es nuestra fortaleza, tenemos un problema para lo siguiente. Voy a poner un ejemplo. Hace poco escuchaba por el Señor ministrándolo y revelaciones que ha dado el Señor acerca de los acontecimientos futuros que van a venir a la tierra. Hoy el mundo se ha refugiado para su consuelo, se ha refugiado para su pasatiempo, para su alivio, para la comunicación entre las personas, ¿verdad? Y pasar su tiempo en lo que son las redes sociales, en los juegos, la televisión y demás. El Señor ha dicho que cuando vengan los juicios que van a venir, cuando van a ser las redes sociales se van a caer, cuando las telecomunicaciones se van a caer, cuando no va a haber comunicación entre las personas, cuando nadie va a poder jugar, ni ver televisión, ni tener Facebook, ni tener YouTube, ni tener absolutamente nada. Y el Señor ha hecho la pregunta, ¿qué harán ese día? Cuando el hombre está acostumbrado a refugiarse en las redes sociales, cuando el hombre está acostumbrado a refugiarse en su familia, cuando el hombre está acostumbrado a refugiarse en la comunicación de los unos para con los otros, a refugiarse en su tiempo, ¿verdad? A pasarlo en los juegos, en las televisiones, en el día del castigo, en los días terribles que vienen, donde no habrá nada de esto, ¿verdad? El hombre se va a sentir desprotegido y se va a sentir desalentado y agobiado a tal forma que muchos incluso intentarán y otros se quitarán la vida.
No somos personas, por ejemplo, que, llaman a otros en momentos en que están solos para que los acompañe, porque no pueden, no soportan la soledad. Es como un terror, es como un temor para muchas personas. ¿Me entiendes? Ahora, el que está en el Señor no debe tener ninguna de esas cosas como Dios. Una es esa, que ya lo vimos. Ahora, ¿qué es lo otro? No solamente que no debe tener ninguna de esas cosas como sustento, como fortaleza, ni como Dios, sino que debe de acostumbrar su espíritu, porque el espíritu de la persona, nuestro espíritu, que somos nosotros, no somos el cuerpo es el de que está vestido uno con el cuerpo, como lo dijo Job en el capítulo 11, me vestiste de piel y carne. Este es el vestido que tenemos por fuera, y me tejiste con huesos y nervios, pero nosotros somos espíritu. Ahora, nuestro ser, nuestro espíritu, ¿verdad? Somos alma, cuerpo y espíritu, mejor dicho. Nuestro espíritu se acostumbra a donde lo refugiamos. Nuestro espíritu es el que siente la seguridad, o es el que siente el desamparo. Nuestro espíritu es el que siente la firmeza, o es el que siente el desamparo. Entonces, nuestro espíritu se acostumbra según nosotros lo vamos acostumbrando y vamos practicando las cosas. Entonces, cuando nuestro espíritu está acostumbrado a sentir consuelo, cuando nos comunicamos, nos relacionamos con las personas, pero cuando estamos solos, nuestro espíritu se siente desalentado, abatido, angustiado, se siente afligido, se siente triste, se siente desesperado, ¿verdad? La gente en el mundo le llama gorrión. Entonces, de repente el gorrión, la tristeza, la congoja, cuando está lejos de su familia, cuando está lejos de la persona, ¿me entienden? En lugares solos, solitarios. Porque el espíritu de la persona está acostumbrado a la interacción, a la comunión uno con otro. ¿Entiende? Ahora, cuando nuestro espíritu está acostumbrado, por ejemplo, a refugiarse en lo que es la internet para pasar el tiempo y para pasar un tiempo agradable, un tiempo grato, y cuando eso es quitado, se siente desprotegido, se siente desalentado y se siente abatido, y entonces sufre mal, sufre consecuencias negativas y hasta funestas, porque hay que incluso hasta quien se quita la vida. Cuando nuestra persona está acostumbrado a otra persona y esa persona falta, se siente desalentado, se siente abatido. Por eso es que en el pueblo de Dios, aunque Dios, por ejemplo, ha unido a los matrimonios, no debemos de depender de esa persona. Nuestra dependencia ha de ser de Dios. Por eso es que el espíritu hay que acostumbrarlo. Mi espíritu, hermano, nuestro espíritu debemos de acostumbrarlo a refugiarse en el Señor. Cantábamos una alabanza. Esa alabanza es el Salmo 91. Y quiero que hable el Salmo 91. El Salmo 91 habla del que habita a la sombra del Altísimo. ¿Se entiende? O sea, la sombra es lo que te cubre. Sí, lo que te cobija, lo que te cubre del calor. Entonces, la sombra que te da un árbol, cuando es un grande calor en el día, es lo que te hace refrescar y sentirte descansado, tranquilo, ¿verdad? Ahora, dice que el Señor, en el Salmo 91, dice que el Señor es esa sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, el que habita al abrigo del Altísimo hace una promesa: morará bajo la sombra del Omnipotente, para habitar al abrigo del Altísimo. Dice Salmo 21:1, para habitar al abrigo del Altísimo, lo primero que tenemos que hacer es acostumbrar nuestro espíritu a hacer lo que ahí dice, habitar al abrigo del Altísimo. ¿Me entienden? Ahora, cuando nosotros nos acostumbramos que las personas que nos rodean son nuestro consuelo, entonces ese es el abrigo con que nos abrigamos. Y en el tiempo de la ira, en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la dificultad, no podemos morar bajo la sombra del Altísimo, porque la promesa es: morará bajo la sombra del Altísimo. Pero la demanda y la exigencia es: si habitas al abrigo del Altísimo. La promesa es: morará bajo la sombra del Omnipotente. Así dice el Salmo 21, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Entonces, el que hace esto, entonces le promete, morará bajo la sombra del Omnipotente. Habla al futuro, el que habita en el presente.
al abrigo del Altísimo a futuro, cuando sea necesario, cuando venga una tribulación, cuando venga una persecución a su vida, cuando venga las cosas que van a venir en la tierra, dice, este morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, para que podamos recibir esa promesa, lo primero que tenemos que hacer es actuar para nosotros depender no de las cosas seculares y secundarias que tenemos, sino de Dios. Desacostumbrar nuestro espíritu, hermano, a depender del dinero que tenemos guardado. Desacostumbrar nuestro espíritu a depender de las personas que nos rodean para sentirnos plácidos, agradables y acompañados y allí en tranquilidad. Desacostumbrar nuestro espíritu, hermano, a depender de las redes sociales, desacostumbrarse, desprenderse de ahí. ¿Sabe que debe de estar en abundancia en nuestra vida? Debe de ser nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestro alimento, nuestro deleite, nuestro gozo, nuestro regocijo. La presencia del Espíritu Santo en continua oración y la palabra del Señor siempre delante de nuestros ojos, siempre en nuestros corazones. Y eso debe ser nuestro consuelo, nuestro alimento, nuestro refugio, nuestro deleite. Nos gocemos, nos deleitemos en ello. Eso es lo que debe de estar en nosotros. Cuando nos acostumbramos a eso, puede faltarnos lo que nos falte. Entonces ahí es que se pone por obra la palabra que habla, que muchas personas pronuncian, pero es muy fácil pronunciar y repetir allí como una grabadora, ¿cierto? No, aunque falte Habacuc, aunque falte el producto del olivo, y aunque falte el producto del olivo y las majadas, y falten las vacas y falten las ovejas, ¿por qué me lo llevo? En el libro de Habacuc, capítulo 3, terminando el capítulo 3, bendito sea Dios para siempre. Entonces, ahí es que se pone por obra la palabra del Señor. Allí es que se pone por obra. Habacuc capítulo 3 está ahí en el verso del 17 y hasta el 19. Ahí es que está. Sí, allí dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora dice el verso 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervos y me hace estar firme sobre y en mis alturas me hace andar. Bien, hermano, mire, una cosa es pronunciar el texto, otra cosa que lo practiquemos, para que cuando falten todas las cosas, de verdad yo sienta el gozo que dice Habacuc en el capítulo 3, en el verso 18, dice, con todo yo me alegraré en Jehová, para que cuando esas cosas falten, de verdad yo me pueda alegrar en Jehová el Señor. Yo debo de desacostumbrar mi espíritu a todas las cosas en las que yo me regocijo y en las que yo me deleito, dejando a un lado el deleite en la abundancia de la palabra de Dios en mi vida, y cuando estoy dejando a un lado el deleite en la presencia del Espíritu Santo en continua oración y alabanza al Señor. Cuando eso yo lo hago, el día en que falten todas las cosas que aquí dicen, no voy a sentir alegría y gozo en el Señor, porque te falta el Facebook, porque te falta el YouTube, porque te falta el compañero, la compañera, porque te falta el hermano, la hermana, porque te falta el vecino, porque te falta el pan que está acostumbrado. Es cuando, mire, vamos al cuerpo, cuando uno está acostumbrado a comer de a continuo algo o de una forma y cambia abruptamente, se siente mal, eso lo escuchamos muchas veces, ¿verdad? Y lo hemos pronunciado y lo escuchamos muchas veces. Pues, por ejemplo, personas que dicen, antes yo decía, gracias a Dios el Señor me quitó eso, bendito sea Dios para siempre, no, si no como arroz en la cena, parece como que si no comí, y no debe de ser así, es una mala costumbre, porque la dependencia, ¿a dónde está? En el arroz. ¿Me entiendes? ¿De qué depende? Depende del arroz. O sea que no existe otra comida entonces. Entonces Dios mintió cuando hizo todos los alimentos, ¿verdad? Entonces ahí estamos cobijando
Por ejemplo, el sustento de nuestro cuerpo se siente bien sustentado y fortalecido si comemos arroz. Solo estoy poniendo un ejemplo. Así muchas comidas, pues hay personas que he escuchado, según la costumbre de los alimentos de los países, ¿verdad? Las costumbres culinarias, personas que he escuchado de repente decir, no puede faltarme tortilla en la comida. Eso no debe de estar en el cristiano, hermano. Por ejemplo, por decir. ¿Sabe por qué? Porque entonces dependemos de ese alimento específico para que nuestro cuerpo se sienta sustentado, para que nuestro cuerpo, con el alimento, ¿verdad?, reponga su fuerza. Que para eso es el alimento, para reponer su fuerza, para alimentar. Entonces dependemos específicamente de un alimento. Bueno, así mismo es con todas las cosas espirituales. Así mismo. Entonces, cuando falta en lo que la persona está acostumbrada a vivir, el día que le falta el WhatsApp, el día que le falta el teléfono, se muere de angustia, de tristeza, de desolación. ¿Sabe por qué? Porque no está acostumbrado a la dependencia en la oración del Señor. No está acostumbrado a la dependencia en la lectura de la palabra del Señor, que allí siente regocijo. Hay gente que se siente desesperado al leer apenas un ratico la palabra. Necesita hacer otra cosa. Necesita ir a conversar con fulano. Necesita sentarse a la televisión. Necesita, porque no encuentra deleite y regocijo allí. Entonces tiene un problema grave, terrible, de muerte. El día que le falte es el grave problema. Entonces, si de verdad nuestro amparo y nuestra fortaleza es el Señor y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones es el Señor, nosotros debemos de acostumbrar nuestro ser, nuestro espíritu, debemos de acostumbrarlo a depender no de estas cosas, sino depender del Señor. Y allí entonces es que nosotros tenemos la garantía de lo que dice el Salmo 91 y en el verso 1, que el que habita al abrigo del Altísimo, en un futuro, cuando sea el problema, cuando sea la dificultad y cuando falten todas las cosas, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará. La sombra del Omnipotente entonces lo cubrirá, lo respaldará, lo guardará. Un fácil repetir lo que dice Habacuc capítulo 3, y verso 17. Aunque falte el producto del olivo, aunque las majadas no den mantenimiento y no haya vacas en los corrales. Es muy fácil, pero ahora que acontezca eso, vamos a ver si es verdad lo que se decía. Si era verdad. Pero que para tener garantía de eso, nosotros debemos de acostumbrarnos, hermano. Esto que estamos hablando, el Señor lo hace, cuando uno vive para el Señor se lo hace practicar. ¿Dónde lo vemos? En el capítulo 4 del libro de Filipenses. Búscamelo ahí, amor. Capítulo 4 del libro de Filipenses, verso 11, por allá, verso 12, cuando el apóstol Pablo dice, en todo y por todo he sido enseñado. Y léamelo, por favor. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia. Filipenses 4, ¿qué? 11, 12. Por aquí está. La palabra se lee orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia capaz del cielo dice amén. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puede empezar? ¿Cómo empieza diciendo? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ahí está. He aprendido, o sea que uno tiene que aprender. He aprendido, y la mejor forma de aprender es practicando. Amén. La mejor forma de aprender no es teórico. La mejor forma de aprender, la teoría primero se necesita, porque ¿cómo voy a hacer lo que no sé? Primero debo de conocer lo teórico, ¿verdad? Ahora, ahí debo de llevarlo a la práctica, y ahí es que se cumple. Como la fe, que sin obras es muerta, ¿verdad? Así el aprendizaje sin práctica queda a media, queda allí cojo. ¿Me entiendes? No es completo. El aprendizaje completo es con la práctica.
práctica. El apóstol Pablo dice, he aprendido, vuelve a repetir que dice, he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme en todo y por todo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, así esté en una cueva, así esté en medio en alta mar, en un barco solo y con tremenda ola, así esté acompañado con familia o con hermanos, así tenga corriente eléctrica en la casa y televisión y lo que sea, que la televisión no es del Señor, y los cristianos verdaderos no vemos televisión, hermano, porque todas esas cosas que salen por la televisión, novelas, películas, programas, ¿cómo se llama? Programas supuestos instructivos, que son destructivos, más bien que todas las cosas, ¿entiendes? Entonces, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, o sea que sin corriente eléctrica, en alta mar, en el medio de un barco, en cárcel, entre los hermanos, con alimento, sin alimento, he aprendido a contentarme. ¿Pero por qué aprendió? Porque el Señor lo puso en todas las situaciones. ¿Qué quiere decir? Que esto viene del Señor. Viene del Señor, que nosotros debemos de acostumbrar nuestro espíritu a todas las situaciones. Y en todas las situaciones, aunque haya y aunque no haya, de verdad debemos depender del Señor. Para eso hay que practicar la presencia del Señor. Hay que practicar, estar en la presencia del Señor siempre y sentir deleite. Y si no lo sentimos, buscamos, Señor, tú prometiste que en tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16. Y delicias a tu diestra para siempre. Amén. Y como tú lo prometiste y yo no lo estoy sintiendo, yo necesito que tú me lo des. Y vas a seguir sin sentirlo quizás. O Dios se lo va a dar en el momento. Pero si sigues sin sentirlo, seguírselo pidiendo y seguirle recordando su promesa. Y seguirle allí insistiendo. Y el Señor va a hacerlo sentir a uno el deleite, el gozo. Tenemos una hermana que ella testifica que ella no podía escuchar, no podía leer la palabra casi. Porque enseguida allí la dejaba. No sentía ese querer seguir leyendo, que quería hacer otra actividad, cocinar, meterse en el teléfono, hablar, qué sé yo, pero no podía pasar tiempo en la palabra. Y ella testifica que le empezó a pedir al Señor. Y al Señor le empezó a pedir que Dios le diera ese regocijo, ese deleite en su palabra, hasta que Dios se lo dio. Y cuando el Señor se lo dio, sintió entonces la necesidad de leer y leer y leer y leer más. Y sentía el regocijo y sentía el deleite en la lectura, porque se lo pidió. Porque ya no se va a encargar de ponernos en nuestra mente, en nuestros corazones, el engaño y la mentira de que en otras cosas es que sentimos consuelo, es que sentimos refugio, es que sentimos abrigo, hermano. ¿Entiendes? Entonces, para que realmente nuestro amparo verdaderamente sea Dios y nuestra fortaleza sea Dios, nosotros debemos de acostumbrarnos. El apóstol Pablo dice que se aprendió. Entonces, si aprendió, no sabía. Porque uno aprende lo que no sabe. Yo no aprendo lo que ya sé. Yo aprendo lo que no sé los demás, pero yo aprendo lo que no sé, ¿no? Entonces, si aprendió, es porque no sabía. Y si el apóstol Pablo no sabía que vivía en la ley, era celoso de la ley, de la ley mosaica, lo cual no salva ni puede salvar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda persona está en la misma situación, y peor situación todavía. ¿Entiendes? Entonces, si toda persona está en esa situación porque el hombre es pecador, el hombre nacido de mujer es así. Esa es una de sus cualidades, esa es una de sus características del hombre pecador. Que no sabe. El hombre pecador, naturalmente, como nacemos de carne y sangre, no sabemos contentarnos en todas las situaciones. Entonces, cuando uno llega a los pies de Cristo, el Señor empieza a enseñarle, y el Espíritu Santo me lleva a ese aprendizaje. Y entonces, ¿qué él dijo? He aprendido a contentarme cualquiera que sea su situación. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Lo atravesó por disímiles situaciones. Lo puso en compañía de hermanos, lo puso solo, lo puso en momentos de desolación, en momentos de compañía, lo puso en hambre, lo puso en saciedad, ¿entiendes? Lo puso en abundancia, lo puso en escasez y lo puso en todo tipo de situación. Y por eso que después de un tiempo de que él pasó eso no es cuestión de un día, ni de una semana, ni de un mes, hermano. Eso es tiempo de tiempo. Eso es tiempo de tiempo, hermano. Entonces, después que pasó eso un tiempo, él pudo abrir su boca y decir, he aprendido. Estuve en la escuela, esa es la escuela, ¿entiendes? La escuela que después que tú sales de esa escuela, tú sales con el título, Dios es mi amparo
y mi fortaleza. Después que tú pasas esa escuela, es que uno sale con el título, Dios es mi amparo y es mi fortaleza. Mire, cuando nosotros nos encerramos con el Señor, porque la iglesia del Señor debe de ser así con frecuencia, hermano. Retiros, ayunos, nos apartamos, otras veces estamos entonces predicando, estamos haciendo la obra, otras veces estamos apartados. Si la iglesia no vive así, está perdida, hermano. Está perdida. Lo vemos en el apóstol Pablo, lo vemos en Moisés, lo vemos en todo, lo vemos en Jesús, el Salvador, lo vemos en todo de la Biblia, hombre de Dios. Entonces, cuando nosotros normalmente nos apartamos, nosotros acostumbramos a veces a apartarnos 2 o 3 personas allí en soledad, allí, pero tenemos al vecino al lado, o tenemos al familiar, tenemos el teléfono al lado. Una oportunidad, yo viví que el Señor me llevó a un monte, solo, sin teléfono, sin nada, lejos, sin comunicarme ni con mi esposa ni con absolutamente nadie. Empecé a sentir la soledad que no había experimentado. Y empecé a sentir allí la necesidad de allí, de la interacción que no había experimentado. Entonces allí entendí que no es solo a veces que estemos ayunando, que muchas veces se necesita un ayuno de personas, ayuno de actividades que comúnmente hacemos, ayuno, hermano, de abstenerse de todo, abstener en muchas oportunidades, abstenerse no solo de plato de comida, sino de teléfono, sino de televisión, de comunicación con las personas, abstenerse de todo. Y mire, sentía allí una necesidad tan terrible, porque se siente, hermano, ahí es que entonces la fe es probada, ahí es que entonces, verdaderamente es verdad que tú amas a Dios y Él es tu deleite. Vamos a ver ahora, ¿entiendes? Vamos a ver ahora, donde no hay no solamente comida ni agua, sino que no hay nada de personas, y fueron varios días. Y es que ahí entonces que el Señor va acostumbrando a uno y lo pasa por la escuela. Lo pasa por la escuela. Y ahí entonces la persona empieza a depender de verdad del Señor. Ahora, dice, por tanto, cuando nosotros hacemos esto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Ojo con esto. Aquí habla de varias cosas. Dice, aunque la tierra sea removida, esto es terremoto mundial, habla de la tierra, de toda la tierra, se traspasen los montes al corazón del mar. Estos son tsunamis, porque cuando si una montaña queda debajo del mar es porque vino un tsunami y la cubrió. Y dice, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque bramen y se turben sus aguas, las aguas del mar. O sea que estos son terremotos fuertes, más fuertes, que saben que y que se producen en el mar. Y tiemblan los montes a causa de su braveza. ¿Qué quiere decir? Que estas cosas van a acontecer. La tierra será removida. Los montes se van a traspasar al corazón del mar. Se van a turbar las aguas. Y van a temblar los montes a causa de la braveza del mar. Cuando aquí dice que aunque estas cosas acontezcan, nosotros no temeremos, está diciendo que va a llegar un momento en la vida, va a llegar un momento en que Dios ha determinado los tiempos en que el pueblo de Dios va a tener que vivir esas cosas que aquí dicen. La tierra ser removida, traspasarse los montes al corazón del mar, esos tsunamis que van a cubrir los montes, aunque bramen y se turben las aguas del mar y tiemblen los montes a causa de la braveza del mar, el pueblo de Dios va a tener que vivir eso, y esas cosas que va a tener que vivir el pueblo de Dios los vemos descritos con toda claridad en las trompetas del Apocalipsis, donde la iglesia va a tener que vivirlo, porque la iglesia hoy en día piensa que se va antes que suenan las trompetas, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que a la final trompeta, o sea, la séptima trompeta, eso me lo enseñó el Señor también, allí claro, cuando le dieron la vuelta allí a Jericó y para derribar el muro, y dice que al final, a la séptima trompeta, dieron la vuelta 6 veces, tocaron la trompeta 6 veces, a la séptima se derribó el muro. Y eso era la profecía de lo que va a acontecer al futuro, que ya está escrito también en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas esas cosas van a acontecer. Los montes se van a traspasar al corazón del mar. Va a haber tsunamis terribles, va a haber cosas terribles, tan fuertes que se van a caer las telecomunicaciones. Las personas van a quedar divididas. Por ejemplo, padres
con hijos, familiares que estaban en otro lado lejos, de repente va a haber juicio tan fuerte, como habla la Biblia también en Apocalipsis capítulo 8, acerca de una gran montaña ardiendo en fuego que Juan ve que viene y cae en el mar, y acontece, ¿qué es lo que eso que está describiendo Juan? Un asteroide fuerte, terrible, que va a caer. Y cuando esas cosas acontezcan, entonces se van a perder las comunicaciones. Y las personas no van a saber, el que queda vivo no va a saber de su familiar que vivía en otra ciudad, o en otro estado, o en otro país, o en la misma ciudad, pero en otra dirección, o ahí mismo en su casa. ¿Me entiendes? Entonces se van a perder las comunicaciones con las personas, se van a perder la comunicación por los teléfonos, se va a perder la internet, porque no va a haber internet, se va a perder, ¿qué más? Se va a perder alimento, hermano, se va a perder, y no va a haber alimento, va a haber escasez total de todo, se va a perder lo que hoy en día, todo lo que hoy en día el hombre se refugia, Dios lo va a quitar. Para que el hombre aprenda y para que el hombre entienda que Dios es el que sustenta la vida del hombre en todo. Y como no quiso aprender, entonces por las buenas, ahora le va a tocar aprender por las malas. Y esto incluye primero al pueblo de Dios, porque la Biblia enseña que el juicio de Dios empieza por la casa. El Señor me ministró una oportunidad que solamente los que imiten al Señor, como lo imitó Pablo, no los que imiten a Pablo, los que imiten al Señor como lo imitó Pablo, ¿entiendes? Porque eso es lo que dice la Biblia, ser imitadores de mí así como yo de Cristo. O sea, te hace entender que imitemos a Cristo como Pablo lo imitó. Entonces, solamente los que imiten como imitó Pablo, que así está escrito, entrarán en el reino del Señor. ¿Qué hizo Pablo? Aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros, a la manera agradable, a la manera apacible del Señor, no hemos querido entrar en esa escuela, en ese aprendizaje, entonces, si de verdad queremos ser salvos, entonces Dios nos va a enseñar en esos momentos de tribulación y de angustia y de persecución. Nos va a enseñar entonces a la forma de juicio, a la forma del castigo, porque el hijo que ama, él lo castiga. ¿Entendemos, hermano? Y entonces allí vamos a aprender lo que Pablo aprendió. Allí la iglesia que lo quiso aprender a la manera buena, cuando podía hacerlo tranquilamente, entonces va a aprender a la manera en que Dios no quiere, hermano, pero que ya le toca hacerlo así. Entonces mira qué dice: si de verdad nuestro amparo es Dios, si de verdad nuestra fortaleza es Dios, y si de verdad nuestro pronto auxilio en las tribulaciones es el Señor, si de verdad eso es así, nosotros no vamos a temer. El temor del corazón hace que muchas personas hasta se quiten la vida. Tiene temor de muchas cosas, de persecución, de deudas que tiene, le tiene miedo a la soledad. Hay personas que por la soledad, hay personas que porque otro lo deja, hay personas que por traiciones se quitan la vida. Bueno, todas esas cosas son temores, ¿entiendes? Pero dice, si de verdad Dios es nuestro amparo, entonces hay que practicar que Dios sea nuestro amparo. Hay que pasar más tiempo hermano, conectado con el Señor y ¿cómo se llama? Y desprenderse de todas las cosas. Hay que pasar tiempo, hay que acostumbrar el cuerpo a no depender del alimento. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová. Hay que acostumbrar con frecuencia el cuerpo. Hay que acostumbrar nuestro espíritu a pasar mucho tiempo a solas con el Señor. Hay que acostumbrar a nuestro espíritu a no complacer al cuerpo a cada rato. Cada vez que el cuerpo dice, quiero sentarme allí a entrar en la internet, quiero ir a conversar con fulano, quiero ir a comer, quiero ir a sentarme en la televisión, quiero ir al parque. Hay que decirle al cuerpo no y acostumbrar el espíritu a pasar tiempo en soledad con el Señor. ¿Por qué? Así acostumbraremos nuestro espíritu, hermano, a que Dios sea nuestra dependencia total. Así lo acostumbramos. Y entonces, cuando vengan estas cosas que aquí está profetizado que van a venir, porque dicen, por tanto, no temeremos un hecho, que aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar,
aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice, no temeremos. Quiere decir que el verdadero pueblo de Dios, que se ha preparado en la dependencia total del Señor, es el que va a sentir la verdadera firmeza y seguridad, porque muchos se van a quitar la vida, muchos se van a sentir desalentados, otros van a negar a Dios, otros van a quejarse contra Dios. Fíjense cómo van a hacer las cosas, ¿entiendes? Otros no van a saber cómo hacer. Entonces, pero el pueblo que se acostumbró, el pueblo que pasó a la escuela del Señor, pasó ese aprendizaje, ese pueblo dice que no va a haber ningún tipo de temor en él. Cuando vamos al Salmo 112, lo podemos ver también de la misma manera. Salmo 112. Cuando habla del varón, cuando habla del hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice Salmo 112, verso 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. O sea, está apartado de todo mal, porque dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Se entiende? Eso es temor a Dios, no ejecutar el pecado. Eso es temor a Dios, no actuar neciamente, no actuar en contra de las cosas que Dios dijo que a Él le agradan. No pecar, porque así que dice que Salmo allí, Proverbios 16, cuando dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Se da cuenta? ¿Se deleita dónde? ¿Con los hermanos, con la playa? Nos deleitamos con los hermanos, nos deleitamos con la familia muchas veces. Nos gozamos y disfrutamos el sabor de un alimento, ¿me entiendes? Y allí hacemos las cosas necesarias. Pero nuestro gran deleite, no son esas cosas, nuestro gran deleite es la palabra, la presencia, nuestra relación con el Señor, aunque estemos en todo tipo de soledad y escasez de todas las cosas. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, no de cualquier manera, sino que en gran manera. Una cosa es deleitarse y otra cosa es en gran manera. Como dice Salmo 16, en su presencia hay plenitud de gozo, completo, total gozo, completo, o sea que no falta absolutamente nada. ¿Se entiende? Porque normalmente, hermano, las personas, aunque dicen que se gozan en otras cosas, les falta y sienten el vacío. Sienten el vacío. Pero cuando de verdad hay plenitud completa en el Señor, hay una dependencia verdadera, total, de acción del Señor, ahí es que se pone por obra la palabra que dice, en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué? Porque Efesios 1:23 dice que el Señor, Cristo el Salvador, Él es aquel que todo lo llena en todo. Él lo llena todo, Él no deja vacío, Él lo llena todo en todo, ¿entiendes? Y ahí también que está la palabra, que se llenarán se ha rellenado todo valle, todo monte se va a bajar, el valle es el que está vacío. Bien, su descendencia de este hombre que se deleita en Jehová en gran manera, será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Voy a llegar a un punto que es el que quiero. Bienes y riquezas hay en su casa. Está hablando de que nada le falta, pero más que todo son riquezas espirituales, mami. Nada nos falta a nosotros en la mesa, ni de vestido, ni de nada. Su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, es misericordioso, es justo. Ahí es que podemos practicar la misericordia. Ahí es que de verdad entonces nuestro espíritu se vuelve un espíritu clemente, piadoso, compasivo, justo. Cuando en gran manera nos deleitamos en la palabra y en la presencia del Señor. Ahí es que de verdad damos ese fruto de misericordia. Fíjense cómo es la cosa. Y entonces, sigue diciendo, verso 6, por lo cual no resbalará jamás. Ahí es que tenemos garantía de que nos vamos a caer. En memoria eterna será el justo, cuando eso es nuestro deleite. Ahora viene el verso 7, que punto que quería caer. No tendrá temor de malas noticias. Fíjese, el temor huirá del hombre que se deleita en gran manera en los mandamientos del Señor. Fíjese, no tendrá temor. Si no tendrá temor, es que el temor estará lejos del hombre. El temor es un ser espiritual. Es real, hermano, es real. Es un ser espiritual que, así como la muerte, así como la envidia, así como el celo, así como la codicia, son seres espirituales, hermano. ¿Entienden? Así como la duda. Esos son seres espirituales del mal. Pero dice, no tendrá temor de malas noticias. O sea que no, el espíritu de temor no podrá
entrar en su corazón. ¿Por qué? Porque ahí que se pone por obra. Porque entonces está morando bajo la sombra del Altísimo. Verdaderamente ha acostumbrado su espíritu a habitar bajo el abrigo de Dios. Y ahora entonces, como Dios cumple su promesa de que Él morará bajo la sombra del Altísimo, cuando el espíritu de temor quiere llegar a su corazón y ve dónde está el hombre, debajo de qué está, huye. Y entonces que se pone por obra cuando dice aquí, no tendrá temor de malas noticias. Ay, pero ¿qué va a pasar cuando vengan estas cosas? Ay, ¿qué va a pasar? Las personas turbadas, las personas confundidas. Sin embargo, el que ha acostumbrado su espíritu a vivir y a depender totalmente de Dios, no tendrá ningún temor de malas noticias. Porque su corazón está firme, es lo que dice el verso 7. Su corazón está confiado en Jehová, porque a eso uno se acostumbra, hermano. Asegurado está su corazón, confirma, afirma, reafirma el verso número 8, con testimonio de 2 o 3 testigos. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando nosotros, defendemos nuestro espíritu, acostumbramos nuestro espíritu a depender de Dios, tanto para las cosas que necesitamos, de vestido, de sustento, de todas las cosas que necesitamos. Cuando acostumbramos nuestro espíritu a depender de Dios para el momento que queremos pasar, que no queremos pasar soledad. Cuando acostumbramos nuestro espíritu a depender de Dios en absolutamente todo, hermano, entonces esta palabra de que el espíritu de temor huirá y no tendremos temor de malas noticias, aunque venga la peor de las noticias, una hambruna mortal, ha pasado algo terrible, las aguas están envenenadas, están contaminadas, no temerá. Se cumple la palabra, no temerá. Aunque pasen todas estas cosas que dice aquí que van a pasar, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temerá. ¿Se entiende? ¿Por qué, hermano? Porque se acostumbró de que Dios era su amparo y de que Dios era su fortaleza. Hermano, cuando vengan todas las cosas que van a venir, las personas que no se han preparado de esta manera como el Señor le ha enseñado, las personas que no se han preparado, las personas que no han sido diligentes para entrar en la escuela del Señor, porque la escuela está abierta. El problema es que la escuela está abierta, no es como ciertos cursos y ciertas escuelas que hay que tener dinero para inscribirse y cosas así. No, la escuela del Señor, la que pasó el apóstol Pablo y pasaron muchos cristianos, la Biblia dice, el apóstol Pablo la pasó, dice, por todo, ya lo leímos, por todo y en todo he sido enseñado, Filipenses 4:11. El que pasa a la escuela del Señor, la cual está abierta a todas las personas, ¿verdad?, tendrá la garantía, la seguridad, su mente estará tranquila, su corazón estará tranquilo, firme, como dice el Salmo 112. Su corazón estará firme, estará asegurado, no tendrá temor de lo que pase, hermano. Aunque se caiga lo que se caiga, no tendrá ningún temor, ni en lo más mínimo, porque hoy en el mundo, aunque las personas se dicen creer en Dios y ser cristianos incluso, si uno no está acostumbrado, en el momento de la prueba, ahí es que se verá verdaderamente quién es el que de verdad tenía la fe y lo que hablaba por su boca. Ahí es que se probará, y hay que acostumbrarse, porque cuando venga el momento que va a venir de todas esas cosas, entonces es que las personas, no entra a la escuela está abierta. El problema está en la voluntad del hombre. Dios dio un libre albedrío para que cada cual decida y quiera lo que va y quiera hacer lo que él quiera hacer. Eso lo dice la Biblia en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta, yo llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él conmigo. Pero si no, pues entonces Dios lo deja a la voluntad de lo que él quiere hacer. También lo dice cuando allí le dio las leyes y los mandamientos al pueblo de Israel en el desierto, por medio de Moisés, y le dice, he aquí os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, te aconseja, para que vivas, pero te pongo delante los dos caminos. Escoges el que quieras, escoge. No es obligatorio. Asimismo, la escuela de Dios está abierta. La escuela de la dependencia, la escuela, y dentro de esa escuela hay una asignación
asignatura que se llama la dependencia de Dios, que Él es nuestra fortaleza, está abierta para todo el que quiera, ¿entiende? Para que sea entonces un profesional, un maestro, un profesional de depender de Dios, un profesional de que de verdad Dios es su fortaleza, ¿entiende? Entonces, esto es lo que está diciendo el Salmo 46, versos 1 al 3. Es una porción de la Escritura, es un salmo profético de lo que va a acontecer. Y solamente los que de verdad dependieron del Señor en su vida, solamente eso no temerán. Solamente eso, aunque se traspase, cuando vean, y esto acontecerá, se traspasarán los montes al corazón del mar. Vemos donde el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Lo vemos claro allí, descrito más textualmente, cuando dice que y toda isla, las islas no fueron halladas. Todos los montes fueron removidos y las islas no fueron halladas. Apocalipsis 16, 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Qué me parece? Toda isla huyó. ¿Sabes lo que es que toda isla huya? Islas. ¿Sabes cuáles son las islas, no? O por ejemplo, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Japón es una isla, multitudes de islas, ¿me entiendes? Hawái, etcétera, que están en el medio del mar, que no son países que tienen frontera con otros y demás. Todas las islas quedarán bajo agua. Ahí que está. Los montes no fueron hallados, todos los montes serán destruidos. ¿Entiendes? Bueno, entendemos que esto es en el tiempo de la gran tribulación, pero la iglesia va a pasar las trompetas, donde va a venir asteroides terribles, donde va a venir hambruna mortal y sed mortal, como lo vino en el tiempo del profeta Elías, el cual representa la iglesia que Dios guardará, lo sustentará, como sustentó a Elías, con pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del río, como lo sustentó. Eso es un adelanto, es una profecía de lo que va a acontecer. Allí la iglesia está siendo representada por Elías, él lo está practicando. Él lo está practicando, ¿entiendes? Para decirle a la iglesia lo que va a acontecer en el tiempo del fin. Y creo que estaba aconteciendo en toda la tierra una hambruna mortal, que hasta se morían de sed y hambre los animales. Y si se morían los animales, entonces quedaban sin mantenimiento, quedaban sin leche, porque las vacas no daban, quedaban sin todo. Y se estaba muriendo de hambre allí y de sed. La humanidad seca la tierra, 3 años y 3 meses. Como va a ser también el tiempo de la gran tribulación. Pero antes de eso, la iglesia va a vivir y va a tener que depender absolutamente del Señor. Pero para eso tenemos que acostumbrarnos, hermanos. Para eso tenemos que acostumbrarnos. ¿Se entiende? Entonces Dios nos sustentará. Entonces tendremos regocijo. Así que estemos en una cueva, como lo estaba Elías también en una cueva. Tendremos deleite en el Señor. Así que estemos alejados de todas las personas que quedarán en comunicación terrible en toda la tierra. Fíjense cómo es la cosa. ¿Entiendes? Entonces, para esto hay que acostumbrar. Para esto hay que acostumbrarse. Para esto hay que disponerse, accionar, ejercitar, pasar por la escuela del Señor para salir con este título, hermano. Y que podamos nosotros hacer, como dice el hombre que temía a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera, que dice el Salmo 12. Y también lo dice el Salmo 1. Cuando el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está mi delicia? ¿Dónde está mi delicia? En otras cosas. ¿Dónde está nuestra delicia? En la televisión. ¿Dónde está nuestra delicia? En el trabajo. ¿Dónde está nuestra delicia? En la comida. ¿Dónde está nuestra delicia? En el internet. ¿Dónde está nuestra delicia? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por eso es que la ley es su delicia, porque de día y de noche practica estar meditando en esa ley del Señor. Practica esa comunión con Dios, esa relación con Dios y con su ley, con su palabra. De día y de noche la practica. ¿Entiendes? Entonces llega el punto de que eso viene a ser un deleite que otra cosa le sabe amargo. Otra cosa no tiene el mismo sabor que tiene vivir en la presencia de Dios. Otra cosa ya no tiene el mismo sabor que la palabra de Dios
en su vida, hermano. ¿Entiende? Entonces, ahí es que está, en lo que nosotros nos acostumbremos a hacer. Esto es lo que va a ser nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. La gente repite el Salmo 91 como una grabadora, y no es así de cualquier forma. No es de cualquier manera, esto hay que practicarlo. El Salmo 91 tiene una demanda y hace una promesa. El verso 1 hace una promesa, en el verso 1 hace dos cosas. Ya lo leí, lo vuelvo a repetir. En el mismo verso 1 hace dos cosas. Hace una demanda, o sea, una exigencia para cumplir la promesa que sigue después. La demanda es: el que habita al abrigo del Altísimo. Si te acostumbras a habitar al abrigo del Altísimo, si cuando tengas necesidad de compañía, buscas al Señor. Si cuando tengas necesidad de ayuda, le pides la ayuda al Señor y no al médico, no al vecino, no allá a la ambulancia. Si cuando tengas necesidad de alimentos, te alimentas del Señor. Si cuando tengas necesidad de distraerte, pasar un rato agradable, pasas un rato agradable en la presencia del Señor en su palabra. Si habitas al abrigo del Altísimo, entonces viene la promesa. Entonces morarás bajo la sombra del Omnipotente. Entonces Él te cubrirá con su sombra. O sea que esto no es de cualquier manera. Nosotros no podemos decir que habitamos al abrigo del Altísimo cuando nosotros nos sentimos aburridos leyendo la palabra, cuando nosotros estamos orando 30 minutos, 20, 30 minutos, ya estamos desesperados por pararnos a ir a conversar con fulano. O estamos desesperados por pararnos, ir a comer o hacer otras cosas, o meternos en el internet. Nosotros no podemos decir que habitamos bajo la sombra del Altísimo haciendo esas cosas cuando no podemos nosotros pasar ese tiempo abundante en el Señor y deleitándonos en Él. No allí como que forzado, no allí como que me siento aburrido, no, deleitándonos en Él. ¿Entiendes? Entonces, cuando esto se cumple, entonces se cumple la promesa. Entonces, la sombra del Altísimo te cubrirá. Él te cubrirá bajo su sombra. Y cuando eso pasa, el espíritu de temor no puede llegar a ti, no puede entrar, no puede traspasar, porque Él no puede traspasar donde está la sombra del Altísimo. Ningún espíritu ni de temor, ni de duda, ni de nada, ni de incredulidad, ni de aflicción, ni de nada. No entrará, no traspasará, porque está la sombra del Altísimo ahí cobijándonos. Estamos debajo de esa sombra. ¿Entiendes? Entonces, esta es la promesa, pero aquí está la demanda, hermano. ¿Cuál es la demanda? Nosotros debemos de acostumbrarnos. Y los juicios que se vienen ya no demoran, ya están aquí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de apresurarnos para el día de Dios. Pablo lo dice claro en las cartas, hermano. Apresurándonos para, el apóstol Pedro, perdón, cuando dice que debemos de ser diligentes, apresurándonos para el día de Dios. Debemos apurar nuestro caminar, nuestro accionar, para estar preparados en el día de Dios. Para estar preparados, que no es un día de 24 horas, es un tiempo que se viene terrible sobre la tierra y que primero lo va a tener que pasar el pueblo de Dios. Primero, porque eso es que está escrito, porque es necesario que el juicio comience por la casa. Es necesario que el juicio comience por la iglesia. ¿Entiendes? Ahí comienza el juicio, tribulación. ¿Entiendes? Trompetas de Dios. Entonces, después que la casa es castigada, es purificada, es pulida, por medio de la tribulación, por el castigo, entonces la iglesia es levantada y ahora viene la copa de la ira sobre la humanidad. Pero para poder pasar en victoria el juicio que viene sobre la casa, primero, para poderlo pasar en victoria, nosotros necesitamos prepararnos, apresurándonos para el día de Dios. Ese día, que no es de 24 horas, repito, es un tiempo de tribulación, de angustia, como nunca se ha vivido sobre la faz de la tierra. Ahora, acostumbrarnos es el que está el secreto de la victoria. El Señor lo dice: si hacemos así, nada temeremos. Si hacemos así, nada nos faltará. Si hacemos así, sentiremos un gozo, un deleite, aunque nosotros estemos allí, hermano, que haya quedado solo, mire, el cuadrito donde estamos y más nada. Porque eso es lo que dice David en el Salmo 61, cuando dice en el verso 2: desde el cabo de la tierra, que es el cabo, el último concuyito,
desde lo último, del último pedacito de la tierra, aunque toda la tierra se caiga y quede solo un pedacito, allí yo quede solo en ese pedacito. Dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Entonces, así entonces sentiremos, ¿entiendes? Así sentiremos esa firmeza, sentiremos esa seguridad. Y la victoria está, hermano, en que nosotros nos acostumbremos. Hay que actuar, porque la fe sin obra, ella es muerta. ¿Cuál es la acción que debemos de hacer? Debemos de disminuir, hermano, nuestras actividades en otras cosas y aumentar más nuestra actividad en la presencia de Dios, tanto en lectura como en oración, en alabanza, y aumentar. Esto lo dice la Biblia cuando dice en el libro de Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, lo que dice Juan el Bautista, que es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. O sea que para que el Señor crezca en mí, debe de menguar en mí, ¿verdad? Lo que yo soy como hombre, nacido de mujer, y debe de menguar las cosas que no me dan una dependencia de Dios. ¿Entiendes? O sea que, como no se pueden tener a dos señores al mismo tiempo y servirlos los dos al mismo tiempo, como Jesús lo dijo en Mateo 6:24, ¿verdad? Ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, estimará a uno o menospreciará al otro. Entonces, como eso no se puede hacer, es necesario menguar, disminuir nuestro tiempo que pasamos en la internet, nuestro tiempo que pasamos con las demás personas, sí, sean familiares, sean hermanos, sea quien sea, nuestro tiempo que pasamos en otras cosas que entretienen, que distraen, que ocupan nuestra vida, y aumentar más, irlo haciendo paulatinamente, porque como la senda del justo, como la luz de la aurora, hasta que venga un momento, hasta que el día es perfecto, así hay que hacerlo paulatinamente, ¿entiendes? Así, y ir al mismo tiempo aumentando el tiempo que tenemos con Dios, que en muchos y en mayoría de los casos es un tiempo mezquino, es un tiempo muy pobre, mezquino, hermano, ¿se entiende? Hay que ir cambiando, hay que ir disminuyendo nuestra actividad en otras cosas y aumentando nuestra actividad en el Señor, comenzando a apartarnos más con el Señor, ¿entiendes? Comenzando a no depender ya tanto de los alimentos, a quitar incluso alimentos que nos hacen depender de ellos y que hacen esclavo al hombre, porque eso lo dice también el apóstol Pedro cuando dice, en segunda la carta de Pedro, capítulo 2, cuando dice que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Y ese alguno incluye todo. ¿Entiendes? El que es vencido es hecho esclavo. No ser esclavo de cosas que, ay, no, yo dependo de, ay, si esto me falta, no estoy bien. Si esto otro me falta, no siento saciedad. Si me falta tal cosa, me siento vacío. Si me falta tal cosa, o sea, ¿cómo se llama? Desligándose de esas cosas. ¿Entiendes? Procurar la libertad. Dice que si al que el Hijo libertad le será verdaderamente libre. Pensar a pedirle ayuda al Señor. Escudriñarnos a nosotros mismos y decirle, Señor, sabes que yo dependo de esto. A la verdad, la verdad, te lo confieso. Pero tu palabra dice que al que tú libertares será verdaderamente libre. Libérame de eso y hazme esclavo tuyo. Pablo lo decía, que era esclavo de Cristo, prisionero de Jesucristo por causa de nosotros los gentiles. ¿Entiendes, hermano? Entonces, dejemos de disminuir nuestra actividad en otras cosas, disminuir nuestra dependencia de otras cosas, paulatinamente hasta que ya esas cosas ya no tengan ya más parte ni suerte en nuestras vidas, y aumentar más nuestra dependencia del Señor, pero es en todas las cosas, hermano, en absolutamente todas las cosas, y cuando digo todas las cosas, todo. Y el Señor nos ha puesto incluso en oportunidades a no depender ni de la cama, ni del lecho donde dormimos. Nos ha puesto tiempo a dormir en el piso. Así, depender absolutamente de todo. Porque ahí es que Dios fortalece el espíritu de la persona. Fortalece. Entonces tú puedes estar donde David decía que él podía estar. En el cabo de la tierra. Habiendo sido la tierra destruida. Habiendo sido lo que sea, ahí entonces tú puedes tener seguridad. Porque nosotros sabemos que
¿Qué es lo que es peor para el hombre? Es lo peor para el hombre, la muerte. Pero ¿qué es lo que es para el creyente verdadero la muerte? ¿Qué es para el creyente verdadero la muerte? Ganancia, lo dice la Biblia, hermano. Ganancia, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es la muerte para el creyente? Ganancia. Porque morimos, pero nosotros sabemos que el cuerpo es el que muere. Eso no lo sabe el incrédulo. Eso no lo sabe el que está ignorante del asunto. Nosotros sabemos que el cuerpo es el que queda en la tierra, pero nuestro espíritu jamás puede morir. Nuestra alma tampoco. Ninguno puede matar el alma. Por eso que Jesús lo dijo. No temáis a los que matan el cuerpo. El alma no pueden matar. Y por eso que el Salmo 23 dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea que el cuerpo muere y entonces ahí Dios se nos presenta y nos lleva allá a la mansión celestial. ¡Wow! Nos guiará más allá de la muerte. Entonces, ¿qué temor puede tener un verdadero creyente acerca de la muerte? Si la muerte le viene. ¿Me entiendes? Ahora, si eso es lo peor, ¿qué más otra cosa puede temer? ¿Qué más otra cosa puede temer? Cuando es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, no temeré a lo que me puede hacer el hombre, porque Jehová está conmigo. Entonces, ahí es que si acostumbramos nuestro espíritu a depender totalmente de Dios, no le tememos absolutamente a nada. Y lo último que puede pasar es la muerte. Y si eso pasare, pues eso es ganancia. Eso es ganancia para nosotros, porque sabemos, además incluso, que no solamente que nuestro espíritu pasará a las moradas eternas allí con el Señor y a descansar nuestra alma hasta el día de la resurrección, sino que sabemos que ese cuerpo que quedó ahí en la tierra o en el mar, donde quiera sea que se quedó, ese cuerpo va a ser resucitado y vamos a resucitar en cuerpos inmortales y cuerpos de gloria. Entonces, ¿de qué temer? ¿De qué temer? ¿Se entiende? Es que está la verdadera fe, pero esa fe se practica, esa fe se ejercita, como uno ejercita la lengua para hablar el bien, así uno ejercita la fe. Esto de la lengua lo dice también Jeremías capítulo 9, cuando dice: acostumbraron su lengua a hablar mentira y no se prepararon para la verdad en la tierra. Acostumbraron su lengua, o sea que uno ejercita, uno acostumbra a los miembros del cuerpo, hermano. Uno acostumbra a su cuerpo y asimismo también uno acostumbra a su espíritu a hacer las cosas y a depender de unas cosas y de otras cosas no depender. ¿Entiendes? De otras cosas no depender. Entonces, ahí donde que dice Jeremías 9:5. Cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. O sea, uno debe de ocuparse. Ocuparse. ¿Qué es ocuparse? Accionar en hacer las cosas. Y entonces eso lo vas acostumbrando tu cuerpo a eso que estás ejercitando. ¿Me entiendes? Vas acostumbrando tu cuerpo. Te acostumbras a orar todos los días de madrugada y a buscar la presencia del Señor. Automáticamente siempre lo vas a hacer. Automáticamente lo vas a hacer, pero cuando no estás acostumbrado te es una carga pesada que no puedes. De ninguna forma puedes. Cuando estás acostumbrado a ayunar sostenido, hermano, sin alimento completo, de varios días, cuando Dios manda un ayuno, usted lo hace, acostumbrado a su cuerpo, y Dios es el que da la fuerza, más usted acostumbrado a su cuerpo. Dios dio un cuerpo para ejercitarlo, para hacer el bien, para que nuestro culto racional, dice Romanos capítulo 12, verso 1. Entonces, el que no está acostumbrado, allá el día que entra en un ayuno, apenas al mediodía, a otros a la tarde, ya tiene dolor de cabeza, tiene aquí, tiene allá. ¿Por qué? Porque no ha ejercitado su cuerpo. El cuerpo debe de ejercitarse para hacer las cosas. Sí, debemos de ejercitarlo para depender de Dios, como Pablo fue ejercitado. ¿Entiendes? El Señor mismo se encargó de ejercitarlo. Ejercitación, hermano. Accionar, porque la fe sin obras es muerta. Obrar, ocuparse, como dice el Señor a Jeremías, se ocuparon de actuar perversamente. Ocuparse en actuar en lo que es la dependencia del Señor. Amén. Amén. Y este salmo yo orando, el Señor me lo dio ahora mismo, antes de empezar a enseñar la palabra. Y es cierto que mi esposa lo tenía ayer viendo en el Salmo 46, porque eso fue una confirmación. La misericordia del Señor, no venimos con un mensaje preparado, sino que ahí mismo en la oración muchas veces el Señor, ahí es que me lo da, o en otro momento previo en el culto, ahí mismo me lo dio, cuando yo no tenía ni nada porque siempre es así, hermano, el Señor así acostumbra a uno. Cuando entonces yo digo el Salmo 46, yo veo que mi esposa
Yo no sabía, pero veo que ya no pasa la Biblia, entonces me doy cuenta que lo tenía. Entonces el Señor está confirmando. Es lo que el Señor está diciendo a su pueblo. El pueblo del Señor no está acostumbrado a depender del Señor. Amén. Solo lo dice con su boca, pero no está acostumbrado. Esto lo está hablando el Espíritu Santo a la iglesia, hermano. A la iglesia, porque no se lo está hablando al mundo. ¿Sabe por qué no se lo está hablando al mundo? Aunque si el del mundo escucha y cree, entra allí en los creyentes. Pero ¿sabe por qué no está hablando al de la iglesia? Porque el del mundo, si no ha creído en Cristo como Salvador, ahora va a creer en acostumbrar su accionar en depender del Señor. Imagínese usted. ¿Entiende? Le está hablando al pueblo de Dios que está acostumbrado a otras cosas. Está acostumbrado a decir que Jehová es mi Dios, mi pastor, mi esto, mi otro, pero dependiendo de cuánta cantidad de cosas de las cuales el hombre no debe de depender, si de verdad Dios es su amparo y Dios es su fortaleza. A eso le está hablando, al pueblo que ha desacostumbrado su espíritu a la presencia del Señor, o no sabe lo que es depender del Señor. No ha sido entrenado, no ha sido ejercitado, no ha sido practicado, no ha sido enseñado como fue enseñado Pablo, hermano. ¿Entiende? Le está hablando el Señor a su pueblo que actúe para depender absolutamente y exclusivamente de Dios. Que actúe, que comience a disminuir y a disminuir su accionar en otras cosas y aumentar su accionar en el Señor, porque el Señor no quiere que el pueblo sufra las cosas que va a sufrir, pero ya eso depende del hombre. Tiene una voluntad, un libre albedrío que Dios le concedió. ¿Me entiende? ¿Pero dónde está la inteligencia? No puede renunciar uno puede renunciar a su libre albedrío. Renuncio a este libre albedrío. Dependo de ti y hago tu voluntad. Y comienza uno entonces a vivir una vida de dependencia, accionando. No es de palabra, no es de lengua, no es de boca, es de hechos, es de verdad. Y a lo mejor no puede llegar a niveles profundos mañana o la semana que viene, pero comienza de una buena vez, paulatinamente, y va aumentando cada día, va aumentando cada semana. Y cuando viene a ver, es una fortaleza contra el enemigo que el enemigo no puede traspasar. El enemigo no tiene cómo derribarlo. El enemigo no tiene cómo aburrirlo. El enemigo no tiene cómo cansarlo. El enemigo no tiene cómo hacerlo dudar. El enemigo no tiene no haya cómo entrar. El espíritu de temor no haya cómo entrar a esa vida, a ese corazón. Amén. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea el Señor que vive. Así que, hermano, ocupémonos en nuestra salvación, ocupémonos en lo que el Señor nos está mandando, ocupémonos en depender del Señor, porque lo que viene está escrito, está profetizado, va a venir, y porque Jehová lo habló, el Señor lo dijo, viene, y aunque demore la visión, espérala, porque de cierto vendrá. Amén, así dice el Señor. Amén. Amén. Así que Dios nos guarde para poder vivir y cumplir su palabra que Él nos ha dado. Amén, amor. Dios nos ayude en todas las cosas, porque todo depende de que Dios nos ayude si nos disponemos. Así que sea la paz de Cristo en nuestra vida y en nuestros corazones. Amén. Bendecimos al Cordero Santo de Gloria y sea glorificado su santo y bendito.